El objetivo es comprender qué son las tormentas solares y cómo nos pueden afectar en la Tierra, en la tecnología y en los aparatos electrónicos. Y también cómo influyen en los principios de la termodinámica en este tipo de fenómenos aplicando la ley cero y la primera ley. Las tormentas solares son perturbaciones temporales que ocurren en la magnetosfera, producidas por ondas de choque. Entonces, si se aumenta la temperatura, se podrá obtener una onda de choque mayor, lo que puede provocar un daño mayor en la Tierra. Las tormentas solares son un fenómeno que se genera a partir de la acumulación de energía en un punto de la superficie solar, lo cual se ve originado por una perturbación magnética, a la cual llamamos mancha solar, ya que al iniciar con esta perturbación son fáciles de identificar como una mancha gigantesca en la superficie del Sol. Esta perturbación magnética origina una eyección en la que el plasma y las partículas solares son liberadas a una gran velocidad hacia el espacio. En la actualidad, el uso de la tecnología es fundamental para la mayoría de la población, y es por eso que se ha mostrado un gran interés por saber qué efectos negativos puede tener una tormenta geomagnética en la Tierra. Específicamente con la tecnología, se han registrado casos de tormentas geomagnéticas que han ocasionado la pérdida de señal en algunos dispositivos o que afectan a redes importantes para la comunicación. Es por esto que se realizó una investigación acerca de las leyes de la termodinámica que influyen para generar una tormenta solar que afecte a las tecnologías y para tener un conocimiento más certero en cuanto al origen de estas fallas, ya que muchas veces han ocurrido y no sabemos la razón por la cual suceden. En 1859, el 1 de diciembre, ocurrió el evento Carrington, que fue una intensa tormenta solar geomagnética que impactó con la Tierra y tuvo grandes consecuencias. Una de ellas fue la observación de auroras boreales en latitud medias, como en Madrid, e incluso tropicales como Hawái. Dentro de las afectaciones, entre la más conocida fue la bisoña línea de Morse instalada en Estados Unidos, en la cual ardieron varias estaciones y dejaron teleoperadores heridos, quedando inoperativa durante varios días. Incluso, la ionización de la atmósfera, que en algunas estaciones que no quedaron dañadas funcionaba sin la necesidad de alimentación eléctrica. Esto ocurrió en la Tierra, pero al menos en el espacio se tuvo un intenso clima espacial durante al menos 9 días. Más tarde, en 1889, otra tormenta solar provocaría que la central eléctrica de Quebec en Canadá fuera afectada y 6 millones de personas en Canadá y Estados Unidos quedaron sin electricidad durante más de 9 horas, y algunos satélites fallaron y modificaron sus órbitas. Primeramente, comenzaremos definiendo el concepto de tormenta solar. Una tormenta solar o tormenta geomagnética es un fenómeno producido debido a la liberación de grandes cantidades de energía en la superficie del Sol, provocando grandes explosiones que hacen que el gas sea calentado a elevadas temperaturas y sean expulsadas cantidades considerables de partículas que viajan a través del espacio a gran velocidad. Este fenómeno produce radiación electromagnética que choca y afecta al campo magnético de la Tierra, así como a las capas externas del planeta, la ionosfera, la magnetosfera, y una vez que alcanza la superficie, causa serios daños a todos los equipos que trabajan y producen electricidad. La superficie del Sol está constituida por una gran masa de plasma en movimiento, cargada con partículas por las cuales fluye gran cantidad de energía. Algunas de estas partículas escapan de la ardiente superficie para viajar a través del espacio en forma de viento solar. En ocasiones, este efecto hace que sean expulsadas enormes porciones de plasma ardiente en forma de llamaradas. A este fenómeno se le llama eyecciones de masa coronal. Así que, a mayor cantidad de manchas solares, hay más posibilidades de que tenga lugar una gran tormenta solar, ya que las eyecciones de masa coronal arrojan erupciones de hasta 100.000 millones de toneladas de gas electrificado hacia la Tierra, a velocidades increíbles. ¿Realmente pueden imaginárselo? Las tormentas solares se dividen en varias etapas, que son las siguientes. La erupción solar. Esta solo tarda 8 minutos en alcanzar la Tierra.
Se ven cortadas e interrumpidas las comunicaciones. Hace que la atmósfera se altere, lo cual afecta a los satélites y su órbita, haciendo que estos se precipiten a la superficie de la Tierra. La tormenta de radiación es la emanación de mucha radiación contra la Tierra, averiando todo tipo de circuitos eléctricos y en menor medida a las personas. A pesar de que el planeta Tierra se encuentra protegido por la atmósfera y la magnetosfera, en este caso son muy perjudicados los astronautas que no se encuentren a salvo. Y por último tenemos la eyección de masa coronal. Este es el fenómeno más peligroso, daña a los satélites, a los transformadores y a dispositivos eléctricos del planeta, por los que pasa electricidad, elimina las comunicaciones a nivel global, causa estos estragos si se está orientada al sur, pero si está orientada al norte será rebotada por la magnetosfera sin peligro alguno para el planeta. La siguiente figura muestra la frecuencia de aparición de las llamaradas solares en función de la energía de estas. Se observa en dicha figura que las llamaradas son un evento totalmente frecuente que afectan a la Tierra. Un evento similar al Carrington se estima que podría afectar a la Tierra cada 400 o 500 años. En dicha figura también se muestra la hipótesis de la posible existencia de las superllamaradas, representadas por la zona sombreada, con una energía muy superior a la de Carrington. De hecho, existe cierta constancia de la existencia de dos llamaradas de intensidad superior a la de Carrington en los años 775 y 993. En todo caso, la posibilidad de la existencia de estas superllamaradas presenta todavía una cierta controversia dentro de la comunidad científica. Por ello, lo más razonable por el momento es identificar un Carrington como el peor de los escenarios posibles. El campo magnético del viento solar es el responsable de la forma general de la magnetosfera de la Tierra, y las fluctuaciones en su velocidad, densidad, dirección y arrastre afectan en gran medida al medio ambiente local en el espacio de la Tierra. ¿Pero qué es en realidad este viento? Está constituido principalmente por electrones y protones. El flujo de partículas varía en la temperatura y la velocidad con el tiempo. Estas partículas pueden escapar de la gravedad del Sol debido a su alta energía cinética y a la alta temperatura de la corona. El viento solar crea la heliosfera, una burbuja enorme en el medio interestelar que rodea el sistema solar. La composición elemental del viento solar en el sistema solar es idéntica a la de la corona solar, un 73% de hidrógeno y un 25% de helio, con algunas trazas de impurezas. Las partículas se encuentran completamente ionizadas, formando un plasma muy poco denso. En las cercanías de la Tierra, la velocidad del viento solar varía entre 200 y 889 km sobre segundo, siendo el promedio de unos 400 km por segundo. El Sol pierde aproximadamente 800 kilogramos de materia por segundo en forma de viento solar. Cuando el viento solar se acerca a un planeta que tiene un bien desarrollado campo magnético como la Tierra, Júpiter y Saturno, las partículas son desviadas por la fuerza de Lorentz. Esta región, conocida como la magnetosfera, evita que las partículas cargadas expulsadas por el Sol impacten directamente la atmósfera y la superficie del planeta. La Tierra misma está protegida del viento solar por su campo magnético, que desvía la mayor parte de las partículas cargadas, y la mayoría de estas partículas cargadas son atrapadas en el cinturón de radiación de Van Allen. Cuando esto sucede, aparecen brillantes auroras fuertemente ionizadas en la ionosfera, usando el plasma para expandirse en la magnetosfera y causando el aumento de tamaño de la geósfera de plasma y el escape de la materia atmosférica en el viento solar. Cabe mencionar también que el promedio de la aceleración de la eyección de masa varía enormemente. Las eyecciones de masa aceleradas rápidamente y de alta velocidad son asociadas a una intensidad más alta y a impulsos de flares de rayos X, mientras las que están aceleradas lentamente son más probables a ser asociadas a grandes erupciones de filamento quietos. En abril de 1997, una eyección de masa coronal causó un efecto de halo durante el cual el Sol apareció rodeado por la eyección.
Esta tormenta afectó el satélite de AT&T que se usaba para la retransmisión de señales de televisión. Un año más tarde, en 1998, otra eyección de masa interfirió con el funcionamiento de un satélite Galaxy 4 que se usaba para la transmisión de señales con la que se operaban cajeros automáticos y sistemas de seguimiento de vuelos comerciales. La termodinámica se ocupa de las propiedades macroscópicas de la materia, especialmente las que son afectadas por el calor y la temperatura, la cual consta de 4 leyes, iniciando por la ley 0 que nos dice que cuando dos cuerpos de distintas temperaturas entran en contacto buscarán un equilibrio térmico. La primera ley menciona que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo ocurre con la temperatura. Mientras que la segunda ley nos dice que es imposible que una máquina cíclica o térmica en la cual se absorba o transfiera la misma cantidad de energía que de trabajo. Y por último, la tercera ley nos dice que es prácticamente imposible que se llegue al cero absoluto. Las ondas de choque son ondas que se propagan en una dirección que impulsa el medio en donde se propaga, ya que se impone la fuerza del medio. Eso lo podemos observar con las eyecciones solares, ya que la onda que se genera con la eyección junto con el material que lleva son liberados al espacio y se oponen las partículas que se encuentran en el mismo, produciendo así ondas de choque. Existen sistemas capaces de predecir la fecha y la hora en la que ocurrirá una tormenta solar. Uno de estos sistemas es el sistema de predicción de arribos de tormentas solares, el cual se basa en el modelo pistón-choque para la obtención de los datos. Este modelo consiste en la transferencia de momento lineal que idealmente se presenta entre las eyecciones de masa coronal y viento solar. Las ecuaciones del modelo expresan analíticamente como funciones del sistema, las trayectorias de las eyecciones y sus ondas de choque asociadas. Con esto se puede obtener el tiempo en que viajarán y la cercanía del Sol hasta la órbita de la Tierra, incluyendo la velocidad con la que arriban en el entorno terrestre, el registro in situ de las eyecciones, fundas y choques asociados, trayectorias radiales y estallidos de radio tipo 2 asociados con la propagación de las eyecciones de choque. Para el cálculo del flujo de impulso, el modelo matemático requiere la representación del ICME y los tensores de tensión de la funda, la densidad de la masa, la velocidad de la masa, la presión térmica, el ancho del material de ICME justo antes de su frontera y la posición del material. La dinámica nos ayuda a entender por qué al concentrarse la energía en un solo punto se libera una onda de calor. Sabemos que esto ocurre debido a que la energía se transforma en calor y de esta forma es liberada hacia el espacio. Una vez que la energía es liberada hacia el espacio, entra en contacto con una distinta temperatura, que es la temperatura del espacio. Y como la ley 0 nos indica, esta tiende a buscar un equilibrio térmico. Pero debido al poco tiempo que puede tener o puede no tener, es como puede que tenga una variación solamente en la temperatura, pero no llegará al equilibrio térmico. Esto se debe ya que algunas eyecciones tardan aproximadamente 24 horas o más en llegar a la Tierra. Por esta razón tenemos que puede cambiar un poco la temperatura de la energía que se liberó y con la que tiene contacto con la Tierra. Con esto podemos comprobar la hipótesis, ya que si tenemos una mayor concentración de energía tendremos una mayor eyección y así la onda de choque que llegará hacia la Tierra será mayor y por lo tanto tendrá mayores repercusiones en la Tierra.